botas hundiéndose ligeramente en el suelo húmedo. Llevaba semanas en este planeta recopilando datos para un proyecto de exploración independiente, pero nunca esperó encontrar algo así. Un leve gemido llegó a sus oídos. Se quedó paralizado al escuchar otro sonido. Siguió una respiración débil y dolorosa. Su corazón latía con fuerza mientras apartaba una cortina de hojas anchas, revelando una imagen que lo dejó sin aliento. Recostada contra la base de un árbol había una mujer. No, no era una mujer, sino algo más. Era humanoide, pero su piel brillaba como plata pulida bajo la luz del sol moteada. Su largo cabello suelto era de un violeta oscuro y sus ojos dorados se abrieron ligeramente mientras luchaba por mantenerse consciente. Vestía un traje ajustado de tela oscura rasgado en algunos lugares que revelaba profundas heridas en brazos y piernas. Daniel se arrodilló a su lado. «Oye, ¿me oyes?», preguntó suavemente. Su mirada se centró en él y, por un momento, el miedo cruzó su rostro. Sus labios se separaron, pero sus palabras salieron en un idioma que él no entendió. Intentó levantarse, pero le fallaron las fuerzas, dejándola completamente. «Tú». Daniel dijo con voz tranquila pero firme. Buscó el pequeño botiquín en su mochila. «Puedo ayudar». La respiración de la alienígena era dificultosa. Lo observó con inquietud, pero estaba demasiado débil para resistir. Lentamente, sacó un paño esterilizado y limpió la sangre oscura, casi metálica, de su brazo. La herida era profunda, pero no mortal, al menos no si la trataba con rapidez. Mientras trabajaba, notó extrañas marcas de pájaros en su traje. Algún tipo de arma de energía. Supuso que la habían atacado. Si era así, ¿quién? «No te preocupes», murmuró principalmente para sí mismo. «Te curaré». Hizo una mueca cuando le aplicó una capa de gel antiséptico, pero no gritó. Era fuerte, más fuerte que cualquier humano en su condición. Sus ojos dorados se cerraron de nuevo y, por un momento, Daniel temió que se hubiera desmayado para siempre, pero entonces habló. Su voz era apenas un susurro. «¿Quién eres?», parpadeó sorprendido. Ella hablaba su idioma, al menos un poco. «Soy Daniel», dijo. «Soy humano. Vengo de la Tierra». Frunció el ceño ligeramente como si intentara entender. Entonces su expresión se suavizó y susurró algo en su propia lengua. Él no entendió las palabras, pero había algo en su tono. Alivio, tal vez incluso gratitud. Daniel se quitó la chaqueta y se la echó encima. El aire era húmedo, pero ella temblaba. ¿Era por la conmoción? Necesitaba llevarla a un lugar seguro. Su refugio no estaba lejos, solo una corta caminata entre los árboles. «De acuerdo», dijo, ajustando las correas de su mochila. «No sé si puedes entenderme, pero te llevaré conmigo. Agárrate con cuidado». Deslizó un brazo por debajo de sus hombros y otro por debajo de sus piernas. Ella se tensó, pero no se resistió cuando la levantó. Estaba sorprendido por lo ligera que era. Parecía más alta que la mayoría de las mujeres humanas, pero no pesaba casi nada en sus brazos. Daniel se movió rápidamente, pasando por encima de ramas caídas y raíces gruesas mientras la llevaba por la jungla. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la tierra. Necesitaba darse prisa. Después de lo que pareció una eternidad, llegó a su pequeño campamento. Un refugio sencillo hecho de paneles de metal reforzado y tela. No era mucho, pero por ahora era su hogar. La acostó con cuidado en el catre y sacó más suministros médicos de su bolso. La mujer se movió. Sus ojos dorados apenas se abrieron. «¿Por qué ayudarme?». Daniel hizo una pausa y luego se encogió de hombros levemente. «Porque lo necesitabas», dijo simplemente. «Y porque es lo correcto». Ella lo miró fijamente un momento y luego volvió a cerrar los ojos. Esta vez no luchó contra el sueño. Daniel exhaló y se recostó en su asiento, observándola. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? Y, lo que es más importante, ¿quién le había hecho esto?
Cualquiera que fuera la respuesta, presentía que su vida había dado un giro. No estaba preparado para ello. El pequeño refugio estaba tenuemente iluminado. El suave resplandor de una linterna proyectaba sombras parpadeantes en las paredes. Daniel se sentó junto a la alienígena herida, observando cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones constantes. Había estado inconsciente durante horas. Su piel plateada seguía fresca al tacto. Afuera, la jungla vibraba con vida. Extraños gritos de criaturas invisibles resonaban entre los árboles. Daniel apenas notó que su mente estaba demasiado ocupada intentando averiguar quién era. Fue y como terminó herida en medio de este planeta indomable. Entonces se agitó. Un suave gemido escapó de sus labios mientras sus ojos dorados se abrían. Parpadeó lentamente, desorientada, su mirada recorrió el pequeño espacio antes de posarse en Daniel por un largo momento. Se quedó mirando. ¿Estás despierto?, dijo Daniel. El alivio se notaba en su voz. ¿Cómo te sientes? Intentó incorporarse, pero hizo una mueca. El dolor cruzó su rostro. Debilidad, admitió. Su voz, suave pero firme. Sí, no me sorprende. Daniel murmuró, tomando una cantimplora. Has perdido mucha sangre aquí. Bebe. Dudó, pero finalmente aceptó. El agua. Bebiéndola con cuidado. Daniel la observó de cerca, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. Era fuerte, pero incluso la fuerza tenía sus límites. Después de unos momentos, le devolvió la cantimplora y lo miró con seriedad. Solo tú me ayudas. Daniel asintió. Sí, te estabas desangrando en medio de la jungla. No iba a dejarte ahí. Sus ojos dorados lo estudiaron como si intentaran entender su razonamiento. Luego, tras un breve silencio, habló. Otra vez. ¿Quién eres, Daniel? Dijo. Humano de un planeta llamado Tierra. Frunció el ceño, repitiendo ligeramente la palabra Tierra. He oído hablar de ella. Gente pequeña pero testaruda. Daniel sonrió con suficiencia. Sí, eso suena bien. Se miró a sí misma, notando las vendas que rodeaban sus vientres. Me salvaste, murmuró casi para sí misma. Supongo que sí. Dudó y luego exhaló suavemente. Mi nombre es Mea. Daniel. Levantó una ceja. Mera. Ah. Encantada de conocerte. Supongo que incluso si la situación no es exactamente ideal. Asintió levemente, pero había algo cauteloso en su expresión. Como si estuviera ocultando algo importante. Daniel se echó hacia atrás. Un poco. ¿Te importaría decirme qué hacías ahí fuera? Porque por lo que parece, alguien realmente te quería muerta. Mea tensó su mirada. Lejos. Por un momento pareció insegura, como si debatiera si responder. Finalmente, suspiró. Me atacaron. Admitió que mi nave fue derribada. Apenas escapé. Daniel frunció el ceño. Dudó de nuevo y luego, en voz más baja, dijo, rebeldes. El estómago de Daniel se tensó. Rebeldes. Así que eso significa que eres una princesa, Merera. Terminó su voz con calma. Hija del rey Selin, gobernante del imperio Xi'an. Daniel parpadeó, tomándose un segundo para procesar sus palabras. ¿Hablas en serio? La mirada de Meera permaneció firme. Sí, bueno, eso explica mucho. Daniel se pasó una mano por el pelo. Exhalando. Genial. Así que no solo salvé a un extraterrestre cualquiera. Salvé a la realeza. Meera. Ladeó la cabeza. ¿Es un problema? No lo sé. Daniel admitió que depende. Tu padre es el tipo de rey que recompensa a la gente por salvar a su hija o el que los mata por tocarla. La primera vez, Merera casi sonrió. Es protector, pero también es justo. Bueno. Saber, Daniel, inclínate hacia adelante. Está bien, princesa Meera. ¿Te importaría decirme por qué? Estos rebeldes intentan matarte.
Su expresión oscureció el imperio de mi padre. Está en conflicto. Hay quienes creen que es demasiado misericordioso, demasiado dispuesto a negociar con otras especies. Desean la guerra por la dominación. Me ven como un obstáculo para sus planes. Y déjame adivinar. Daniel dijo que pensaron que deshacerse de la hija del rey enviaría un mensaje bastante contundente. Meera asintió. Sí, estaba en una misión diplomática cuando emboscaron mi nave. Apenas logré escapar en una emergencia. Pero me siguieron. Si no me hubieras encontrado, estaría muerto. Daniel exhaló bruscamente. Bueno, tuviste suerte. Hizo una pausa y luego añadió, pero la suerte no ayudará si todavía te están buscando. Meera. Bajó la mirada hacia sus manos. Sé que el silencio llenó el pequeño refugio fuera de la jungla. Permaneció inquieto susurrando en la oscuridad. Daniel estudió a Meera por un largo momento. Había venido a este planeta esperando nada más que una exploración rutinaria. Ahora estaba sentado frente a una princesa alienígena perseguida por peligrosos enemigos y lo peor es que no tenía idea de qué hacer a continuación. Finalmente, estaba de acuerdo. Primero lo primero. Necesitamos llevarte a un lugar seguro. ¿Tienes alguna forma de contactar a tu gente? Meera dudó. Mi dispositivo de comunicación se dañó en el accidente, pero puede haber otra manera. Daniel se inclinó. Estoy escuchando. Meera respiró hondo. Activé una baliza de socorro antes de perder el conocimiento. Si las fuerzas de mi padre están lo suficientemente cerca, vendrán por mí. Daniel frunció el ceño y si los rebeldes te encuentran primero. Meera sostuvo su mirada. Entonces tendremos que luchar. Daniel exhaló. Genial, justo lo que necesitaba. Una guerra a mi puerta. Los labios de Mira se curvaron ligeramente. Me salvaste, Daniel. Eso significa que, te guste o no, ahora formas parte de esto. Daniel la miró fijamente un momento y luego negó con la cabeza con una risita seca. Sí, las figuras fuera de la jungla seguían vivas con el sonido, pero ahora Daniel no solo escuchaba a los animales, ahora escuchaba a los enemigos. El aire nocturno estaba cargado con el aroma de la tierra húmeda y flores alienígenas. Sus pies brillaban débilmente bajo las lunas gemelas. Dentro del refugio, Daniel estaba sentado en una pequeña caja afilando su cuchillo de supervivencia por costumbre frente a él. Meera se incorporó en el catre, sus ojos dorados recorriendo la habitación como si memorizara cada detalle. Se veía mejor ahora que sus heridas sanaban y recuperaba las fuerzas, pero aún se notaba un ligero agotamiento en su postura. ¿Cómo te sientes?, preguntó Daniel, rompiendo el silencio. Mira lo miró y flexionó los dedos con más fuerza. Dijo, tu medicina es efectiva. Me alegra oírlo, dijo Daniel, guardando el cuchillo en su funda. Me preocupaste un rato. Meera inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo. A menudo te preocupas por los extraños. Daniel se encogió de hombros levemente. Cuando caen del cielo y casi mueren frente a mí, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Bajó la vista hacia las vendas de su brazo. Eres diferente de lo que esperaba, admitió. Sí, ¿y qué esperabas? Meera dudó y luego dijo, humano. Tienen reputación en el imperio. Algunos ven a los de su clase como débiles y desorganizados. Otros los ven como peligrosos. Impredecibles. Daniel sonrió con suficiencia. ¿Y qué crees? Ella sostuvo su mirada. Creo que eres complicada. Daniel rió entre dientes. Lo tomaré como un cumplido. Meera permaneció en silencio por un momento y luego suspiró. Podrías haberme dejado allí, dijo. Muchos lo habrían hecho. Tal vez, dijo Daniel. Pero no soy muchos. La expresión de Mira se suavizó un poco. No, no lo eres. El silencio se instaló entre ellos de nuevo, pero esta vez no fue incómodo. Afuera, la jungla estaba llena de gritos distantes de criaturas extrañas.
Pero dentro del refugio había una sensación de paz. Quizás temporal, pero real. Entonces, la pieza se rompió. Un pitido agudo cortó el aire. La cabeza de Mira giró hacia la fuente del sonido. El escáner portátil de Daniel, que había instalado cerca de la entrada del refugio, lo agarró y frunció el ceño. Alerta de proximidad. Murmuró, algo se mueve ahí afuera. El cuerpo de Mea se tensó. Sus instintos se activaron de inmediato. ¿Qué tan cerca? Daniel ajustó la configuración. Leyendo la pantalla sobre 500 metros adentro. Acercándose podría ser un animal o podrían ser ellos. Mea dijo Darkly. Daniel no. Discutió. Rápidamente agarró su rifle de la caja cercana y se lo colgó al hombro. Quédate aquí, dijo. Merera se burló. No soy una criatura frágil. Daniel se movió para ponerse de pie, pero sus piernas temblaron ligeramente, lo que la obligó a agarrarse al borde del catre para mantener el equilibrio. Sí, puedo ver eso. Daniel dijo. Mira, lo sé. Eres fuerte, pero aún te estás recuperando. Quédate adentro y déjame echarle un vistazo. Merera apretó la mandíbula, pero finalmente asintió. Ten cuidado. Daniel salió. Al aire fresco de la noche. Levantó su rifle mientras escudriñaba la densa jungla. Las sombras se extendían profundamente entre los árboles, dificultando la visión. Avanzó con cautela. Sus sentidos en alerta máxima. Un crujido vino de la izquierda. Daniel giró bruscamente y apuntó con su rifle. ¿Quién es? Gritó. Silencio. Entonces, de repente, una figura irrumpió. A través de la maleza. El dedo de Daniel se tensó en el gatillo, pero se detuvo justo a tiempo. No era un rebelde. Era pequeño, cubierto de pelo, y tenía 4 ojos que parpadearon sorprendidos. Una criatura nativa no más grande que un perro. Daniel exhaló, solo un animal, murmuró. Bajando el rifle, negó con la cabeza y se giró hacia el refugio. Falsa alarma, pero mientras regresaba, algo lo inquietó. La jungla estaba demasiado silenciosa. El habitual sonido distante de las criaturas se había desvanecido, como si algo más grande estuviera cerca, algo peligroso. Daniel aceleró el paso. Necesitaba volver conmigo. Un ruido repentino lo paralizó. Esta vez no era un animal, era el inconfundible sonido de pasos. Ni uno, ni dos, muchos. El estómago de Daniel se desplomó. No estaba solo. Corrió hacia el refugio. Mera, gritó. Ella ya estaba en la entrada cuando llegó. Sus ojos dorados se llenaron de urgencia. Los oí. Dijo que están cerca. Daniel maldijo en voz baja. Tenemos que mudarnos. Mera asintió. No podemos quedarnos aquí. Si nos encuentran, no tendremos los números para luchar. Daniel agarró su mochila y metió las provisiones dentro. Tan rápido como pudo. ¿Hay algún lugar al que podamos ir? Mea dudó. Hay un sistema de cuevas no muy lejos de aquí. Lo busqué al descender. Podría proporcionarme suficiente cobertura. Daniel dijo, vamos. Merera respiró hondo y se incorporó por completo. Todavía estaba débil, pero su determinación era más fuerte. Juntos se deslizaron hacia la jungla. Moviéndose rápido pero en silencio detrás de ellos, el refugio se alzaba solo en la oscuridad. Minutos después, figuras emergieron de los árboles, escudriñando la zona. Los rebeldes habían llegado, pero Daniel y Mira ya se habían ido. La jungla estaba llena de susurros de peligro. Las hojas crujían mientras criaturas invisibles corrían entre la maleza y en la distancia. Los ululatos de los depredadores nocturnos resonaban entre el denso follaje, pero a Daniel no le preocupaban los animales. El verdadero peligro estaba detrás de ellos. Él y Mea se movieron rápido pero con cuidado, deslizándose entre los gruesos troncos de los árboles y pisando raíces retorcidas. El aire estaba denso por la humedad, lo que dificultaba la respiración, pero ninguno de los dos podía permitirse detenerse. Los rebeldes estaban demasiado cerca. Merera se adelantó. Sus ojos dorados, brillando tenuemente en la oscuridad a pesar de sus heridas, era rápida y segura. Su cuerpo estaba hecho para moverse en este tipo de terreno. Daniel,
Por otro lado, confiaba en años de experiencia en supervivencia. Mantenía su rifle listo, sus oídos atentos a cada sonido. ¿Cuánto más lejos? Me susurró. Miró hacia atrás, no muy lejos. El sistema de cuevas está más allá de la siguiente cresta. Daniel asintió. Ajustó el agarre de su arma. Sigamos avanzando. Avanzaron zigzagueando entre la densa vegetación, pero al trepar un tronco caído, Sam los detuvo a ambos. Un crujido, un paso que no era suyo. El corazón de Daniel latía con fuerza. Se giró lentamente, levantando su rifle. Mera se agachó, su cuerpo tenso. No estaban solos. Un destello de movimiento captó sus ojos. Las sombras se movieron entre los árboles, apenas visibles en la tenue luz de la luna. Daniel contó al menos 3 cifras, tal vez más. Nos encontraron. Mira. Daniel susurró, no perdió tiempo. Corrieron hacia adelante, estrellándose contra la jungla tras ellos. Se oyeron gritos en una lengua extraña, seguidos por el agudo crujido de armas de energía. Rayos brillantes de luz azul atravesaron los árboles y golpearon el suelo donde habían estado momentos antes. Daniel, más rápido, gritó. Mea no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Corrió a grandes zancadas, llevándola sin esfuerzo por el terreno. Daniel la siguió. Sus músculos ardían por el esfuerzo. La cresta apareció a la vista. Una empinada pendiente rocosa conducía a una meseta más alta. Mera saltó sobre una roca saliente usando sus poderosas piernas para impulsarse. Daniel estaba justo detrás de ella, agarrándose a los bordes ásperos y levantándose tan rápido como pudo. El fuego blaster impactó las rocas a su lado, haciendo que fragmentos volaran por los aires. Apretó los dientes y trepó con más fuerza. Mea llegó primero a la cima, extendiendo la mano. «Toma mi mano». Daniel la agarró y, con una fuerza sorprendente, lo levantó en un movimiento rápido. Se desplomaron sobre la superficie rocosa. Respirando con dificultad, no había tiempo para descansar. Mea señaló hacia la cueva. «Es justo a través de esos árboles». Daniel no dudó. Se pusieron de pie de un salto y corrieron. La entrada de la cueva se alzaba frente a ellos. Una oscura abertura irregular en la pared de roca, medio oculta por gruesas enredaderas, sin pensar. Se precipitaron dentro. Desapareciendo en las sombras, la cueva era fresca y húmeda. El aire estaba cargado con el aroma de la tierra y los minerales. Las paredes eran ásperas y el suelo irregular, pero era un refugio. Era seguridad. Daniel presionó su espalda contra la piedra, agarrando su rifle mientras escuchaba afuera. La jungla estaba en silencio. De nuevo, demasiado silencio. Mira estaba de pie a su lado. Respirando con dificultad, «Nos buscarán». Daniel exhaló bruscamente. «Déjalos intentarlo. Ahora tenemos cobertura». Mea asintió, pero permaneció tenso. Las cuevas también pueden ser peligrosas. Daniel esbozó una pequeña sonrisa cansada. Todo en este planeta es peligroso. Mea casi sonrió ante eso, pero su enfoque permaneció nítido. Deberíamos adentrarnos más si nos rastrean. Necesitamos ir por delante de ellos. Daniel asintió con una última mirada hacia la entrada. Se adentraron más en la cueva. Con cuidado sobre terreno irregular, el túnel giraba y giraba, llevándolos hacia lo desconocido. Cuanto más avanzaban, más oscuro se volvía hasta que apenas podían ver. Daniel sacó una pequeña linterna. Al encenderla, el estrecho haz de luz reveló más. Paredes rocosas y extrañas formaciones minerales. Estalactitas colgaban del techo como dientes afilados. Deberíamos estar a salvo por ahora. Daniel dijo, «Mea». Soltó un suspiro lento. Finalmente, permitiéndose relajarse un poco, se dejó caer en una roca plana, haciendo una ligera mueca al recordarle sus heridas. Daniel se sentó frente a ella. Dejando el rifle a un lado, la estudió atentamente. «Está bien», asintió. «He sobrevivido a Oris».
Daniel rió entre dientes. Sí, estoy empezando a creerlo. Por un momento, el silencio se instaló entre ellos. Los únicos sonidos eran el distante goteo del agua y sus propias respiraciones. Entonces Mira habló en voz baja: «Gracias». Daniel parpadeó. «¿Por qué?» «Por quedarte. Por ayudarme, incluso cuando te pone en peligro». Daniel se recostó contra la pared de la cueva, frotándose la cara con una mano. «Sí, bueno, supongo que no soy el tipo de persona que deja a la gente atrás». Mera lo estudió. Sus ojos dorados eran ilegibles. Eso es raro. Daniel se encogió de hombros. «Quizás, pero no me arrepiento». Mera guardó silencio un largo rato y luego asintió. «Yo tampoco». Daniel suspiró, apoyando la cabeza contra la roca. Estaban lejos de estar a salvo. Los rebeldes seguían allí arriba y no se detendrían hasta encontrarla. Pero por ahora, en ese momento, estaban vivos y eso era suficiente. La cueva estaba oscura y silenciosa. El único sonido era el lejano goteo del agua que resonaba a través de los túneles. Daniel ajustó el agarre de la linterna, iluminando las paredes rocosas. Extrañas formaciones minerales brillaban en la penumbra, pero el túnel se extendía mucho más allá de lo que podían ver. Mea se sentó en una piedra lisa. Sus ojos dorados parpadearon en el tenue resplandor. Todavía estaba débil, pero su postura se mantuvo fuerte. «No podemos quedarnos aquí para siempre». Dijo que nos buscarán por cada centímetro de la selva. Daniel se apoyó en la fría pared de roca. «Sí, lo sé, pero salir corriendo tampoco es buena idea. Necesitamos un plan». Mea asintió, considerando que hay una emergencia. «Una baliza en mi traje, pero se dañó en el accidente. Si puedo repararla, puedo enviar una señal a las fuerzas de mi padre». Daniel frunció el ceño. «¿Qué tan mal está?» Merera cogió un pequeño dispositivo que llevaba en el cinturón. Presionó algunos botones, pero la pantalla parpadeó débilmente antes de apagarse. Suspiró. «La celda de energía está agotada. Necesita energía para funcionar». Daniel se frotó la barbilla. «Tengo algunas celdas de energía en mi mochila, pero no sé si serán compatibles». Sacó un pequeño módulo de energía de su equipo de supervivencia. «Podemos probar esto». Tomó la celda y la examinó con cuidado. Podría funcionar. Empezó a trabajar. Sus dedos se movían con práctica. Daniel la observó, impresionado por su enfoque. No era solo una princesa. Estaba entrenada. Era capaz mientras trabajaba. Daniel volvió su atención. De vuelta a la entrada, la jungla afuera permanecía inquietantemente silenciosa. Los rebeldes seguían buscando. Sin duda, pero no sabía cuánto tardarían en encontrar la cueva. La consiguieron. Mea dijo de repente. «Daniel». Miró hacia atrás. La pantalla de la baliza cobró vida, brillando débilmente en sus manos. Mera presionó algunos botones y un débil pulso de luz comenzó a parpadear. «La señal. Es débil», dijo, «pero si las fuerzas de mi padre están cerca, la verán». Daniel asintió. «Bien. Ahora solo necesitamos sobrevivir hasta que lleguen antes de que Mea pudiera responder». Un ruido resonó por la cueva. Un gruñido profundo y bajo. Daniel se congeló. «Dime». «Era tu estómago», murmuró. Mea se puso de pie lentamente. Su cuerpo se tensó. «No. Hay algo aquí». El gruñido se escuchó de nuevo, esta vez más cerca. Daniel levantó su linterna, barriendo el túnel. El haz de luz captó movimiento. Algo se movía en la oscuridad. Entonces, dos ojos brillantes aparecieron en las sombras. Daniel apretó el agarre de su rifle. «Mea, dime que esta cueva no tiene sus propios monstruos». La expresión de Mea era sombría. Una enorme figura sombría emergió de la oscuridad. Su cuerpo estaba cubierto de gruesas escamas como de piedra y sus largas garras arañaban el suelo. La criatura era casi del tamaño de un oso.
Su boca estaba llena de dientes afilados y brillantes. Daniel retrocedió un paso. Bueno, eso es genial. La criatura emitió un profundo gruñido y se abalanzó hacia adelante. Daniel disparó el rifle. La ráfaga resonó por la cueva, golpeando la gruesa piel de la bestia, pero el disparo apenas disminuyó la velocidad. Merera se movió rápido, agarró un trozo afilado de piedra del suelo y lo lanzó con precisión. Dio en el ojo de la criatura, haciéndola rugir de dolor. ¡Corre!, gritó Mea. Daniel no discutió. Se giraron y corrieron hacia las profundidades de la cueva. Sus pasos resonaron salvajemente. La criatura rugió y cargó tras ellos. Su pesado cuerpo se estrelló contra las paredes. El túnel giraba y giraba, pero no había salida. Solo una oscuridad más profunda por delante. La mente de Daniel corría. No podrían escapar para siempre. Mea señaló hacia una estrecha brecha en las rocas. Podemos pasar a través de ellas. Daniel se estiró primero, metiendo su mochila antes de apretujarse dentro. Mera la siguió justo cuando la criatura se abalanzó. Sus enormes garras rozaron la roca, pero no la alcanzó por poco mientras se deslizaba por un instante. Hubo silencio. Daniel y Mera contuvieron la respiración. Apretada contra la piedra fría, la criatura gruñó al otro lado, sus garras rasparon la barrera. Finalmente, después de un largo momento, dejó escapar un gruñido frustrado y se retiró. Daniel exhaló aliviado. Estaba demasiado cerca. Mera asintió, su respiración se estabilizó. Debemos tener cuidado, puede que haya más. Daniel, por supuesto que los hay. Miraron hacia adelante. El túnel continuaba hacia adelante, descendiendo. Solo había un camino por recorrer. Daniel murmuró. Mea asintió. Movámonos. Continuaron a través de la cueva. Sus cuerpos estaban tensos, sus sentidos agudizados. Los rebeldes seguían buscando en la superficie. Las criaturas acechaban en la oscuridad de abajo y el tiempo se agotaba. La cueva. Las paredes estaban húmedas e irregulares. El aire estaba cargado con el olor a tierra y minerales. La linterna de Daniel parpadeó levemente mientras él y Mera se adentraban en los túneles. Sus pasos eran silenciosos pero rápidos. Los gruñidos de las criaturas se habían desvanecido tras ellos, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a reducir la velocidad todavía. ¿Qué tan grande es este sistema de cuevas?, preguntó Daniel en voz baja. Mera examinó el túnel que tenía delante. Sus ojos dorados brillaban tenuemente en la oscuridad. Podría continuar. Miles, si tenemos suerte, podría haber otra salida. Daniel exhaló. Y si no tenemos suerte, la expresión de Mera era sombría, entonces estamos atrapados. A Daniel no le gustó la respuesta. Pero ya no había vuelta atrás. Los rebeldes seguían buscando en la jungla y la bestia de la cueva estaba en algún lugar detrás. Siguieron avanzando con cautela. El suelo descendía. Y pronto se encontraron en una cámara más grande. El techo era alto, con extraños cristales brillantes en las paredes que proyectaban una inquietante luz azul. Daniel apretó el rifle con más fuerza. Este lugar se vuelve cada vez más extraño. Merera se agachó cerca del borde de la cámara, pasando los dedos por la roca. Esta piedra no es natural, Daniel. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Mea señaló las paredes. Mira estas marcas. Daniel se acercó y vio lo que quería decir. Grabados tenues, casi como símbolos. Algunos estaban desgastados por el tiempo, pero claramente no eran formaciones naturales. Alguien estuvo aquí antes que Mea. Dijo hace mucho tiempo. A Daniel se le encogió el estómago. ¿Alguna posibilidad de que dejaran una puerta trasera? Mea se quedó de pie, sacándose el polvo de las manos. Quizás, pero debemos seguir moviéndonos. Mientras se giraban para irse, la linterna de Daniel de repente parpadeó de nuevo y luego se apagó. La oscuridad los tragó. Daniel maldijo en voz baja.
su respiración sacudiendo la luz. Vamos, ahora no. Entonces, un sonido resonó por la cámara. Un susurro. A Daniel se le heló la sangre. No estaba seguro de si lo había imaginado. Pero la brusca inhalación de Meera le dijo que ella también lo había oído. Entonces volvió a sonar. Un suave silbido como una voz llevada por el viento. Los dedos de Daniel se apretaron. Alrededor de su rifle. Dime que es solo la cueva. Diciendo trucos, Mea buscó lentamente su arma. No lo creo. Un zumbido bajo llenó el aire. Los cristales azules en las paredes comenzaron a brillar con más fuerza, pulsando con energía. El susurro se hizo más fuerte. Daniel tragó saliva con dificultad. Vale, eso es nuevo. Entonces, de la oscuridad, empezaron a surgir formas. Al principio solo eran sombras que se movían contra las paredes, pero a medida que el brillo de los cristales se intensificaba, las figuras se hicieron más claras. Alto, encapuchado, observando. El pulso de Daniel latía con fuerza. Mea, los veo, susurró. Las figuras no se acercaron, pero su presencia era inquietante. Sus rostros estaban ocultos bajo capuchas profundas y sus cuerpos parecían parpadear como si no fueran del todo sólidos. Entonces, uno de ellos levantó una mano. El suelo bajo Daniel y Meera temblaron. Mea agarró el brazo de Daniel y lo apartó justo cuando el flor se quebró bajo ellos. Corrieron por la cámara esquivando los escombros que caían. Mientras las paredes temblaban, las sombras no lo siguieron, pero sus voces susurrantes. El eco sonó a su alrededor, cada vez más fuerte. El corazón de Daniel latía con fuerza al llegar a otro túnel. Se sumergieron justo cuando una sección del techo se derrumbó tras ellos. El polvo llenó el aire, dificultando la respiración. Tosiendo, Daniel se impulsó hacia arriba. ¿Qué demonios era eso? Mea. Se limpió el polvo de la cara. No lo sé, pero este lugar no es solo una cueva. Daniel miró hacia atrás, a la cámara sellada. Fueran lo que fueran esas figuras, no las habían perseguido, tal vez no podían irse. Esa habitación. Letun no regresa por ahí. Daniel murmuró. Mea asintió. Estuvo de acuerdo. Se giraron y continuaron adentrándose en el túnel. Sus pasos eran rápidos pero cautelosos. El pasaje se retorcía y se estrechaba, obligándolos a pasar apretujados en algunos lugares. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegaron a otra gran abertura. Daniel exhaló aliviado. Por favor, dime que hay una salida. Meera dio un paso adelante, explorando el área. La caverna era ancha con una gran grieta en el techo por donde entraba la tenue luz de la luna. Más importante aún, había un camino estrecho que conducía a la superficie. Daniel sonrió. Parece que encontramos nuestra salida. Mea dudó. Su mirada seguía escaneando, escudriñando la habitación. Espera. Daniel frunció el ceño. ¿Qué pasa? Mir entrecerró los ojos. No estamos solos. Daniel se tensó. Agarrando su rifle, una figura se adelantó entre las sombras. No era una cueva. Una bestia, no una sombra fantasmal. Un rebelde y detrás de él surgieron más armas. Carrera. El estómago de Daniel se encogió. Bueno, eso es perfecto. Mira tensó la mandíbula. Nos estaban esperando. Un rebelde alto, probablemente su líder, se acercó. Sus rasgos alienígenas se curvaron en una sonrisa burlona. No tienes a dónde huir. Humano. Su mirada se burló. Se dirigió a Mea y a ti. Tu padre pagará caro recuperarlos. Daniel lentamente levantó su arma. Sí. ¿De verdad crees que esto va a ser tan fácil? El líder rebelde rió entre dientes. Los superan en número, nos superan en armamento y tal vez te dejemos vivir. Los ojos dorados de Mea ardían de furia. No me rindo. Daniel Sed. Bueno, supongo. Lo haremos a la fuerza. Los rebeldes levantaron sus armas.
Daniel y Mea se prepararon para la pelea. La batalla estaba a punto de comenzar. La cámara de la cueva se quedó en silencio por un momento. El tiempo justo para que Daniel apretara su rifle con más fuerza y Mea se pusiera en posición defensiva. Los rebeldes formaban un semicírculo. Sus armas les apuntaban. La confianza en su líder era evidente. Sonrisa burlona. Deberías rendirte. El líder repitió, tu lucha ha terminado. Daniel exhaló lentamente, calculando sus posibilidades. Los superaban en número, en armamento y no tenían escapatoria. Pero rendirse no era una opción. Los ojos dorados de Mea brillaban con desafío. Mi lucha nunca ha terminado. La sonrisa burlona del líder rebelde se desvaneció. Entonces, eliges la muerte. Levantó la mano, haciendo una señal a sus soldados. Daniel reaccionó. Primero disparó su rifle. El disparo impactó a uno de los rebeldes en el pecho, enviándolo al suelo. Mea se movió instantáneamente, saltando hacia adelante con una velocidad impactante. Agarró la muñeca de otro rebelde, retorciendo su arma antes de golpearlo con fuerza en la cara. La recámara explotó en caos. El fuego blaster iluminó la cueva. Rayas azules y rojas brillaban en la oscuridad. Daniel se zambulló detrás de una roca, evitando por poco un disparo que quemó el suelo. Él apareció, disparó 2 veces y dejó caer a otro. La rebelde Mea se movió como un rayo. Desarmó a un soldado usando su propia arma contra él antes de voltearse hacia atrás para esquivar otro ataque. Su agilidad era casi inhumana. Su entrenamiento de guerrero se reflejaba en cada movimiento preciso. El corazón de Daniel latía con fuerza. No podía igualar la velocidad de mira, pero tenía sus propias tácticas de ventaja. Apuntó a los puntos más débiles, se cubrió donde era necesario y aprovechó cada disparo, pero los rebeldes seguían avanzando. Daniel Mea gritó, lanzándole una granada. Un dispositivo parecido a un dispositivo que le había quitado a uno de los soldados. Daniel lo atrapó con los ojos muy abiertos. ¿Es esto? Lánzalo sin dudarlo. Tiró la anilla y se dirigió hacia el grupo rebelde. Un destello de luz azul estalló enviando un pulso por el aire. Los rebeldes se tambalearon. Sus armas hicieron cortocircuito mientras la electricidad crepitaba sobre sus armaduras. Mea se abalanzó hacia adelante aprovechando su desorden. Agarró al líder. Golpéalo contra la roca. Tu error fue pensar que era débil. El líder rebelde gruñó, forcejeando contra su agarre. ¿Crees que has ganado? La expresión de Mea era fría. No, pero lo haré. Daniel se acercó. Su rifle apuntó a los soldados restantes. Les sugiero que corran mientras puedan. Los rebeldes restantes, al darse cuenta de que habían capturado a su líder, intercambiaron miradas nerviosas uno por uno. Soltaron sus armas y se giraron para huir, desapareciendo en los túneles. Mea sujetó al líder rebelde un momento más antes de apartarlo de un empujón. Retrocedió a trompicones, mirándola fijamente. Esto no ha terminado. Escupió. La voz de Mea era firme. Sí, lo ha hecho. Daniel disparó un tiro de advertencia al suelo, cerca de los pies del líder. Vete ya. El rebelde dudó, luego se giró y echó a correr. La cueva se quedó en silencio una vez más. Daniel dejó escapar un suspiro. Bueno, eso fue divertido. Mea lo miró. ¿A eso le llamas divertido? Daniel sonrió. Oye, seguimos vivos. ¿No es cierto? Mea negó con la cabeza, pero no pudo ocultar la pequeña sonrisa que se dibujó en sus labios. Un débil sonido resonó por la cámara. Un pitido rítmico. Los ojos de Nearra se abrieron de par en par. Daniel giró justo cuando una luz azul brillante llenó la cámara. La grieta del techo por donde se filtraba la luz de la luna se volvió repentinamente más brillante hasta que la luz se volvió casi cegadora. Un profundo zumbido vibró en el aire. Entonces, desde arriba, apareció una enorme nave, flotando justo afuera de la entrada de la cueva.
Mera dejó escapar un suspiro de alivio. Las fuerzas de mi padre. Una voz crepitó a través de un comunicador en su cinturón. Princesa Merera, ¿me recibes? Presionó el dispositivo. Estoy aquí. Hubo una breve pausa, luego la voz volvió a hablar. Firme pero aliviada. Bajamos. Momentos después, un brillante rayo de energía se disparó hacia la cueva formando una plataforma circular de luz. Mira se giró hacia Daniel. Ven, debemos irnos. Antes de que lleguen más rebeldes. Daniel dudó. Había pasado toda su vida sobreviviendo en planetas como este. Siempre moviéndose. Nunca perteneciendo realmente a ningún lugar. Ahora se le ofrecía una salida. Una oportunidad de algo diferente. Meera extendió la mano. Me salvaste. Ya no tienes que hacer esto solo. Daniel la miró. Entonces, ante el brillante rayo de luz, por primera vez en años sintió que tenía una opción. Tomó su mano mientras entraban en la luz. El mundo a su alrededor se desdibujó. La cueva se desvaneció. Reemplazada por el frío metal del interior de una nave espacial, un grupo de guerreros alienígenas estaban listos. Armas desenvainadas. Pero cuando me vieron, inmediatamente hicieron una reverencia. Princesa Mea. Uno de ellos dijo, «Estás a salvo». Mea asintió y se giró hacia Daniel. «Este es Daniel, está bajo mi protección». Los guerreros intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Un alienígena mayor, alto y majestuoso, dio un paso adelante. Su piel morada oscura y sus agudos ojos dorados dejaban claro que era el padre de Mira, el rey. Estudió a Daniel por un largo momento y luego inclinó lentamente la cabeza. «Salvaste la vida de mi hija». Daniel se encogió de hombros. «Sí, bueno», dijo. «Salva tu mente también». La mirada del rey era ilegible. Entonces, para sorpresa de Daniel, metió la mano en su capa y sacó una pequeña insignia brillante. La ofreció como un regalo por tu valentía. Daniel dudó antes de tomarla. En el momento en que sus dedos tocaron la insignia, un cálido pulso de energía se extendió por su cuerpo. Los ojos de Mira se abrieron de par en par. «Ese es el escudo real». Daniel frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» Meera sonrió. «Significa que no eres solo un invitado». Se acercó. Su voz era suave. «Significa que ahora eres uno de nosotros». Daniel bajó la mirada hacia la insignia y luego volvió a mirarme. Por primera vez en su vida, no solo estaba sobreviviendo. Tenía un lugar y tal vez, solo tal vez, un futuro. Mientras la nave estelar se elevaba hacia el cielo, dejando atrás el planeta selvático, Daniel no pudo evitar sonreír. Su aventura no había terminado. Apenas comenzaba.